El granjero se sorprende al llevar a una mujer sin hogar y conocer al niño discapacitado. Zacarías jamás imaginó que una noche cualquiera, mientras regresaba a su finca en el corazón del campo argentino, terminaría cargando a una mujer hecha un manojo de ropa sucia y lágrimas. María José apareció de la nada, tambaleándose entre los pastizales secos, con ojos apagados y esa mezcla rara de miedo y esperanza que solo alguien que ha tocado fondo tiene. Pero lo que rompió el silencio fue el llanto quebrado de un chico pequeño, cojeando a su lado, con una mano temblorosa y una mirada que atravesaba el alma. Zacarías frenó el tractor como un golpe seco, con el pecho latiendo fuerte, sintiendo el aire frío clavarse en cada poro. El niño, de no más de 6 años, tenía una pierna gastada por una especie de parálisis y una cicatriz que cruzaba su frente como un poema de dolor. María José susurraba palabras entrecortadas, pidiendo ayuda, y el granjero, con el corazón apretado, lo único que... Pero el verdadero shock llegó con una carta que la mujer escondía entre sus ropas. 2 de sus hijos habían sido localizados. Uno vivía cerca, olvidado y abandonado, en una casa que casi parecía una cárcel. La pequeña, en cambio, había sido adoptada por una familia adinerada de Buenos Aires, viviendo en un mundo que parecía imposible para María José. Esa revelación hizo que Zacarías sintiera un nudo gigante en la garganta. ¿Cómo ayudar sin meterse en un asunto que podría destruirlo todo? ¿Debería intervenir en la vida de esa niña a la que nunca conoció? ¿O respetar la distancia que impone una familia desconocida y poderosa? Mientras tanto, la finca, antes silenciosa, empezó a llenarse de murmullos, miradas, dudas. Los secretos comenzaron a salir a la luz, conectando de formas inquietantes las vidas de María José y Zacarías. Algo más grande se estaba gestando entre ellos. Una red invisible que parecía arrastrarlos hacia un dilema que ninguno esperaba. Y justo cuando una tenue la atmósfera estaba cargada, tensa. Las estrellas parecían cerrar sus ojos ante lo que vendría. ¿Podrán enfrentarse a lo que está por llegar? ¿O la sombra del pasado les va a impedir seguir adelante? Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche cerró en la finca y un silencio pesado envolvía el lugar. Zacarías y María José se miraron y por un breve instante todo parecía calmo. Pero el aire estaba cargado de una tensión que retumbaba como el eco de una tormenta lejana. De repente, el placentero canto de las ranas fue interrumpido por un grito desgarrador que provenía del interior de la casa. Zacarías, con el corazón disparado, corrió hacia la entrada, seguido de cerca por María José, quien apenas podía contener las lágrimas. El niño, paralizado del miedo, se quedó atrás mirando con ojos grandes y aterrados. Al entrar en la casa, vieron a Corina,
la hermana de Zacarías, convulsionando en la cocina, sus ojos desorbitados y su cuerpo temblando. —¡Corina! —gritó Zacarías, sintiendo que la adrenalina le subía por el pecho. Se apresuró hacia ella, tratando de sostener su cabeza, mientras María José buscaba algo para ayudar. La angustia envolvía a todos, y el ambiente se tornó en un torbellino de caos y miedo. —¿Qué pasó? —preguntó Zacarías, sintiendo un nudo en su garganta. —Ella sabe de mis hijos. La revelación le explotó en la mente como un relámpago. Corina, con su mirada perdida, le hablaba al aire como si recordara un secreto guardado demasiado tiempo. Los murmullos de los vecinos afuera se intensificaron. Un grupo curioso se había reunido a ver qué sucedía. —¿Qué hacen ahí? ¿Qué hay con esa mujer y su niño? —se escuchó. Todo el pueblo estaba alerta, y la presión aumentaba. Las palabras de Corina resonaban en el aire, como ecos de una tormenta a punto de estallar. Zacarías, con los ojos fijos en su hermana, le preguntó: —¿Qué sabes de ellos? Pero su hermana solo agitó la cabeza, atrapada en su convulsión. De pronto hizo una pausa, como si un recuerdo la atravesara, y con voz temblorosa soltó: —Esos no son sus hijos, son... La frase se cortó como un hilo. Una gota de sudor corrió por la frente de Zacarías. El tiempo pareció detenerse. —¿Qué? —Dímelo. La rabia y el miedo se mezclaban, creando un cóctel explosivo. Corina tomó aire, mientras todos contenían la respiración. —Esa niña es de la familia que adoptó a tu hermana, la misma familia que destruyó nuestra vida. El grito final rompió el silencio. Zacarías se sintió como si una marea lo arrastrara a lo profundo. Los ojos de María José se llenaron de pánico. La revelación de Corina era un rayo que iluminaba un laberinto oscuro. Todo lo que Zacarías había creído sobre María José, sobre su situación, se desmoronaba en su mente. Las conexiones entre ellos comenzaban a desdibujarse, y el aire se volvía más denso, como un tango de secretos y sombras. Mientras los murmullos crecidos afuera se convirtieron en gritos de incredulidad, Zacarías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Podría ser que su vida estuviera entrelazada con el dolor de María José? ¿Estaba él rompiendo a hacer algo bueno o alimentando un fuego de tragedia? La noche se cerró aún más alrededor de ellos, una niebla espesa de incertidumbre y temores. Zacarías miró a María José, y en sus ojos se reflejaban preguntas sin respuesta. La vida que habían comenzado a construir se tambaleaba al borde de un abismo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué harían ahora que todo estaba en juego? Sin tiempo para reflexionar, el ruido externo se intensificó. Las sombras se acercaban, y lo que un día fue un refugio se transformaba en un campo de batalla. ¿Qué más se desnudará en la tormenta que se avecinaba? La historia apenas comenzaba a revelar sus secretos. Y cada uno debía elegir su camino en esta peligrosa encrucijada. La noche se cerró aún más alrededor de ellos, pesada. Zacarías sentía que su mundo se desmoronaba. Miró a María José, cuyo rostro reflejaba un terror indescriptible. Pero antes que pudiera encontrar las palabras adecuadas, un estruendo resonó afuera. Las puertas crujieron y un grupo de hombres irrumpió en la casa. Eran figuras conocidas, caras del pueblo. Pero esta noche estaban desbordados de una rabia insólita. —¡Lárgate de aquí! —gritó uno, señalando a María José. La acusación fue un puñetazo en el estómago. —¡Ella no ha hecho nada!
gritó Zacarías, poniéndose delante de ella como un escudo. Pero el hombre no titubeó. Avanzó con determinación. Las miradas de los presentes se cruzaron. El miedo se transformó en una atmósfera explosiva. «El pasado está volviendo», repitió Corina, como una sombra de lo que aún agazapaba. La tensión aumentaba. María José temblaba. El niño, paralizado por el miedo, se aferró a su falda. «No puede ser», susurró uno de los vecinos. «¿Es cierto?». La pregunta flotó en el aire como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en el fondo de la casa. Un sonido que dejó helada a la multitud. La ventana del fondo se rompió y de repente apareció un niño, no más de 4 años, con el rostro sucio. Los ojos desorbitados, llenos de terror, que corría hacia ellos, con el corazón latiendo como un tambor. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó, mientras caía de rodillas a los pies de María José. El mundo se detuvo. Zacarías parpadeó. Su mente intentó recomponer los pedazos. ¿Quién era ese niño? Un silencio sepulcral se adueñó de todos. Las revelaciones se sobreponían como un festín de secretos mal guardados. El corazón de María José se detuvo. «¡Miguel!», soltó. El nombre brotó de sus labios como un mantra olvidado. La confusión se transformó en horror. Pero Zacarías no podía procesar. «Pensé que habías...». «El niño que mi hermana adoptó no es el único», balbuceó Corina con voz quebrada. «Eran 3. Siempre fueron 3. La próxima frase quedó atrapada en su garganta. El niño que estaba a sus pies, con un temor tan profundo, parecía retribuir cada tatami de dolor que había recorrido esa familia. Los hombres del pueblo se miraron, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. «¿Qué está pasando, Zacarías?», preguntó uno, su voz un susurro lleno de incredulidad. María José, rodando los ojos entre el dolor y el alivio, finalmente encontró palabras. «No lo sabía. Los perdí». Las lágrimas brotaron con fuerza, un torrente desesperado. En ese instante, un rayo de memoria iluminó la confusión. La mujer de Buenos Aires que adoptó a su hija era la misma que había arrastrado a su madre. La familia que había destrozado vidas. Zacarías sintió como si se le hiciera un nudo en el estómago. «¿Cómo es posible?», murmuró uno de los hombres. Su mirada presentía un laberinto inquietante. Zacarías se volvió hacia Corina. Su mente zumbaba con la revelación y por un segundo olvidó el caos afuera. Las miradas se hicieron más intensas. «Dijiste que no eran sus hijos. No era tu hermana la que los entregó», gritaron los hombres, comenzando a moverse en masa como un río de furia. La situación era una bomba de tiempo. La tensión de toda la habitación se volvió insostenible y las luces se apagaron. Un grito resonó y se perdió en la oscuridad. De repente, un disparo fuerte rompió la noche. ¡Pum! El estruendo llenó el aire y todos quedaron paralizados. Zacarías se giró, sintiendo una presión en el pecho. ¿Quién había disparado? ¿Acaso era una advertencia? María José se aferró a su hijo, mientras él pensaba en las decisiones que había tomado. Había cruzado líneas que ya no podía deshacer. El miedo se volvió absoluto, dando paso a un estado de huida. La tensión se palpaba. Cada uno luchaba con sus propios demonios. En ese instante, todo lo que creían saber se tambaleó sobre un abismo insondable. Quedaron paralizados, sin saber qué hacer. La noche, antes silenciosa, ahora era un caos indomable. Y lo que estaba a punto de suceder
podría cambiarlo todo. ¿Qué verdad emergía de las sombras? La noche se cerró aún más alrededor de ellos, pesada y opresiva. Las palabras de Corina flotaban como un eco perturbador que nadie sabía cómo procesar. Zacarías sentía que su mundo se desmoronaba. Miró a María José, cuyo rostro reflejaba un terror indescriptible. Pero antes que pudiera encontrar las palabras adecuadas, un estruendo resonó afuera. Las puertas crujieron y un grupo de hombres irrumpió en la casa. Eran figuras conocidas, caras del pueblo, pero esta noche estaban desbordadas de una rabia insólita. Gritó uno señalando a María José. La acusación fue un puñetazo en el estómago. «No, ella no ha hecho nada», gritó Zacarías, poniéndose delante de ella como un escudo. Pero el hombre no titubeó, avanzó con determinación. Las miradas de los presentes se cruzaron. El miedo se transformó en una atmósfera explosiva. «El pasado está volviendo», repitió Corina, como una sombra de lo que aún agazapaba. La tensión aumentaba. María José temblaba. El niño, paralizado por el miedo, se aferró a su falda. «No puede ser», susurró uno de los vecinos. «¿Es cierto?». La pregunta flotó en el aire como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en el fondo de la casa. Un sonido que dejó helada a la multitud. La ventana del fondo se rompió y de repente apareció un niño, no más de 4 años, con el rostro sucio, los ojos desorbitados, llenos de terror, que corría hacia ellos, con el corazón latiendo como un tambor. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó, mientras caía de rodillas a los pies de María José. El mundo se detuvo. Zacarías parpadeó. Su mente intentó recomponer los pedazos. ¿Quién era ese niño? Un silencio sepulcral se adueñó de todos. Las revelaciones se sobreponían como un festín de secretos mal guardados. El corazón de María José se detuvo. «Miguel», soltó. El nombre brotó de sus labios como un mantra olvidado. La confusión se transformó en horror. «Pero Zacarías no podía profesar. Pensé que habías... ¿El niño que mi hermana adoptó? No es el único», balbuceó Corina con voz quebrada. «Eran 3. Siempre fueron 3. La próxima frase quedó atrapada en su garganta. El niño que estaba a sus pies, con un temor tan profundo, parecía retribuir cada tatami de dolor que había recorrido esa familia. Los hombres del pueblo se miraron, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. «¿Qué está pasando, Zacarías?», preguntó uno, su voz un susurro lleno de incredulidad. María José, rodando los ojos entre el dolor y el alivio, finalmente encontró palabras. No lo sabía. Los perdí». Las lágrimas brotaron con fuerza. Un torrente desesperado. En ese instante, un rayo de memoria iluminó la confusión. La mujer de Buenos Aires que adoptó a su hija era la misma que había arrastrado a su madre. La familia que había destrozado vidas. Zacarías sintió como si se le hiciera un nudo en el estómago. «¿Cómo es posible?», murmuró uno de los hombres. Su mirada presentía un laberinto inquietante. Zacarías se volvió hacia Corina. Su mente zumbaba con la revelación y por un segundo olvidó el caos afuera. Las miradas se hicieron más intensas. «Dijiste que no eran sus hijos. ¿No era tu hermana la que los entregó?», gritaron los hombres, comenzando a moverse en masa,
como un río de furia. La situación era una bomba de tiempo. La tensión de toda la habitación se volvió insostenible, y las luces se apagaron. Un grito resonó y se perdió en la oscuridad. De repente, un disparo fuerte rompió la noche. ¡Pum! El estruendo llenó el aire, y todos quedaron paralizados. Zacarías se giró, sintiendo una presión en el pecho. ¿Quién había disparado? ¿Acaso era una advertencia? María José se aferró a su hijo, mientras él pensaba en las decisiones que había tomado. Había cruzado líneas que ya no podía deshacer. El miedo se volvió absoluto, dando paso a un estado de huida. La tensión se palpaba. Cada uno luchaba con sus propios demonios. Pero fue entonces cuando un viejo del pueblo, alguien que había estado en las sombras todo el tiempo, dio un paso al frente. ¡Basta! ¡Dejen de dirigir la ira hacia ellos!, gritó, y un silencio sepulcral siguió. No saben la verdad. Todo este drama no es lo que piensan. Zacarías sintió que el corazón se le detuvo. Miró a María José con desesperación. ¡Qué verdad! El viejo, con la voz trémula pero firme, exclamó. El niño que gritó no es solo hijo de ella, es hijo de tu madre también. Eres familia. Todos han sido parte de un juego sucio desde el inicio. Los murmullos se amplificaron. La incredulidad adornaba cada rincón. Los rostros cambiaron. Las tensiones se despidieron momentáneamente ante la nueva revelación. Pero al mismo tiempo, la confusión intensificó la atmósfera. Zacarías, su mente en ebullición, se dio cuenta de que había algo más profundo que solo un pasado doloroso. ¿Qué más ocultaban? El rostro de María José, lleno de shock, le decía que esto la superaba. Y como un eco, los hombres del pueblo se miraron entre sí, inseguros, mientras la verdad colapsaba sobre ellos, desgarrando viejas lealtades y sacudiendo los cimientos de sus existencias. Las señales de la tormenta retumbaban en el horizonte, y lo que parecía ser el principio de un nuevo camino se tornaba en un laberinto aterrador. ¿Quién era realmente? El aire se sentía pesado, y de repente el futuro que habían soñado juntos parecía más un espejismo que una realidad. La noche avanzaba, y con cada segundo se profundizaban los secretos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las palabras del viejo resonaban en la mente de Zacarías como un eco perturbador. ¿Eres familia?, pensó, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. Miró a María José. Su rostro palideció aún más. El niño, asustado, todavía en el suelo, solo miraba con ojos desorbitados, como si todo este caos fuera un mal sueño del que deseaba despertar. De pronto, un nuevo grito, más profundo y desgarrador, se escuchó desde fuera de la casa. Zacarías y María José se giraron juntos hacia la puerta. La multitud que rodeaba la finca, inquieta y murmullando, parecía agitándose, al borde de un estallido. ¿Qué más puede pasar?, pensó Zacarías, sintiendo cómo el terror crecía en su interior. El viejo tomó un paso al frente, su mirada fija en la multitud. ¡Cállense! Ustedes no entienden la historia completa, gritó, su voz llena de autoridad. Pero en ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe y una figura corrió hacia adentro. Era una mujer, con el cabello revuelto y la cara pálida. Sus ojos reflejaban pánico. «No puedo creer lo que he visto», exclamó, mientras todos la miraban en silencio. «¿Qué sucede?», preguntó Zacarías, la preocupación aplastándole el pecho. La mujer, con sollozos, continuó. «¡Están llegando hombres! ¡Con armas!
Vienen a buscar a esa mujer y su niño. La atmósfera se volvió explosiva. Un murmullo de incredulidad recorrió a los presentes, mientras la mujer se aferraba a la pared, temblando. ¿Quién es? ¿Por qué? Insistió uno de los hombres de la multitud, su voz balbuceante. La mujer respiró hondo, como si reunir toda su fuerza le costara la vida. ¿Los hombres de la familia que adoptó a su hija? Nadie quiere que se sepa la verdad. Desde que supieron que ella estaba aquí, han estado buscando a ese niño y a la madre. Zacarías sintió como si le dieran un golpe en el estómago. ¿La familia que había arruinado su vida estaba nuevamente en el juego? ¿Qué más se oculta de mí?, pensó, mientras María José se aferraba a su brazo. Su miedo palpable. Ahora el caos en la multitud se transformó en una rabia contenida. Algunos querían proteger a María José, otros deseaban saber más, pero todos sentían que la noche estaba por descontrolarse. Zacarías miró a su alrededor, el sudor le escurría por la frente. Tenía que actuar. «¡Todos, escuchen!», gritó, intentando calmar la creciente vorágine. «No podemos dejarlos entrar. María José y su hijo no tienen por qué sufrir más. Debemos quedarnos juntos». De repente, un grito retumbó desde el campo, un sonido que heló la sangre. «¡Ahí vienen!», gritó alguien. Zacarías se giró y allí, a lo lejos, sombras se acercaban con una determinación que helaba la sangre. No eran muchos, pero la ira destilaba de ellos como fuego de un volcán a punto de entrar en erupción. Las luces de la casa se apagaron una a una, mientras la oscuridad se cernía sobre todos. Zacarías sintió un terror que no había conocido. «¿Qué haremos?», murmuró, buscando desesperadamente los ojos de María José. Pero el miedo se apoderaba de ella, y el niño, temblando, se ocultó detrás de su madre. En un rincón, Corina, todavía recuperándose de su convulsión, susurró: «¿Podría ser que ese niño?». La frase quedó truncada en la tormenta de gritos. Pero Zacarías no podía ignorar el significado de sus palabras. «¿Qué más no sé? ¿Qué hay detrás de esta familia que siempre ha tejido secretos alrededor de nosotros?», pensó, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. De repente, mientras las sombras de los hombres se acercaban, uno de ellos se adelantó y gritó: «María José, ven aquí, es hora de que pagues por lo que hiciste». El corazón de Zacarías se detuvo. ¿Pagué? ¿Qué había hecho realmente? La confusión se apoderó de él una vez más, pero había llegado el momento de la verdad. Sus ojos, sus corazones, todo se tensó al límite. Mientras el grupo se expandía y los murmullos se convertían en gritos de angustia, un estallido de luz iluminó la noche. De inmediato, el caos fue reemplazado por un silencio absoluto. La figura de un hombre, con una presencia que imponía, apareció. «¡Basta!», rugió, y todos se congelaron al oír su voz. Era el padre de María José, un hombre que había huido años atrás. En su mirada llevaban el peso de toda la verdad, y todos presentían que su aparición era solo el inicio de un giro que podría cambiar todo lo conocido. Entonces, como un rayo, se escuchó un nuevo choque, una detonación distante, un disparo que resonó por todo el campo. Todo estalló. La noche se quebró con un estallido ensordecedor. La figura del hombre que había irrumpido, el padre de María José, se congeló al escuchar el disparo. El eco resonó como un gong en el silencio denso que rodeaba a todos. Zacarías sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a María José. Su miedo era palpable. El niño, aún aferrado a ella, tenía los ojos llenos de terror.
¿Qué está pasando?, se preguntó, mientras una ola de angustia lo invadía. El viejo, que parecía haber sido el único con valor en aquel momento, retrocedió un paso. No sabía que vendrías. No aquí. No ahora. Es demasiado tarde, murmuró, como si hablara consigo mismo. Un murmullo recorrió la multitud. La confusión era clara. Todos anhelaban respuestas, pero el ruido del enrarecido ambiente no ofrecía más que retazos de sensaciones. Zacarías miró hacia la puerta. Allí estaban, avanzando lentamente entre la niebla de la noche, figuras ominosas armadas con palos y garrotes. «¡No dejen que se acerquen!», gritó, sintiendo el corazón latir con fuerza. La multitud parecía paralizada, sumida en una especie de hipnosis. Ahora, esa conversación de gente del pueblo que había comenzado en confianza se tornaba en peligro. Y los rostros de sus vecinos mostraban una mezcla de miedo y al mismo tiempo de puro desprecio hacia María José. «¡Nadie está a salvo!», gritó uno de los hombres de la multitud, y mientras sus palabras llenaban el aire, sienten que la atmósfera se tornaba pesada. Zacarías sabía que estaba en medio de algo mucho mayor de lo que jamás había imaginado. «¡María José, ven aquí!», le gritó, pero su voz se ahogaba en el clamor. De pronto el sonido de otro disparo resonó, esta vez más cerca. La gente gritó y retrocedió. «¡Detente!», reclamó Zacarías, mientras corría hacia la entrada, protegiéndose a sí mismo y a María José. Pero lo que más lo sorprendió fue que, cuando había dado la vuelta para enfrentar a la multitud, la figura que se había de los hombres del pueblo retrocedieron llenos de miedo. Era una escena digna de una novela trágica. La familia rota repitiendo errores del pasado, mientras las sombras reclamaban venganza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Zacarías, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Todo este tiempo había creído que estaba protegiendo a María José, y ahora se daba cuenta de que había mundos ocultos que nunca entendió. «Lo que debo hacer, es mi culpa que todo esto esté pasando», gritó el padre, con la voz quebrada, y en sus ojos había chispas de dolor. Un silencio abrumador se apoderó de la escena. Nadie se atrevía a moverse. En ese instante, en medio del caos, el niño que había llegado corriendo hacia María José dejó escapar un grito desgarrador. «¡Mamá! ¡No! ¡No quiero que te lleven!», y su voz resonó como un eco desgarrador. Esa sencilla palabra, «mamá», atravesó la multitud como un dardo. «¿Qué?», murmuraron algunos al instante, y fue como si un torrente de revelaciones comenzara a inundar la escena. El niño, al parecer, no solo temía por su madre, sino que ese grito arrancó de las sombras lo que todos habían temido, un secreto enterrado. Las puertas de la casa crujieron de nuevo, y la atmósfera se volvió aún más tensa. «¡No pueden llevarse a nadie!», gritó uno de los hombres, y todos se giraron hacia él, como si tomaran conciencia de la gravedad de la situación. Zacarías se sentía en medio de un tío vivo de emociones, dolor, cólera y una punzada de esperanza. «¡Suéltalo!», exigió el padre, y en su mano la pistola temblaba, como si también temiera lo que estaba por suceder. «¡Debo hacerlo! ¿No ven que es el único modo de protegerlos?». El rostro de Zacarías se cristalizó. ¿Proteger a quiénes? ¿A su familia? ¿A la familia de María José? En ese juego de palabras y pistolas, todo parecía posible. El clamor fue creciendo, y en un giro inesperado, un grupo de mujeres del pueblo entró en escena.
No permitiré que se lleven a nadie más, afirmó la madre de una de las chicas que había estado en la finca. La frase dejó a todos boquiabiertos. ¡Ella no es el problema! Zacarías sintió como el aire se volvía frío. La sabiduría de aquellos rostros desgastados por la vida surgía de un rincón que siempre había sido ignorado. Un rincón lleno de dolor y sufrimiento. Al parecer, había un hilo de conexión oculto tras cada mirada, cada lágrima. La familia de María José y la comunidad estaban entrelazadas de maneras que nadie podía ver. Si hay que dar respuestas, ¡que se digan de una vez!, exigió Zacarías, pero en su voz había una desesperación que apenas podía ocultar. El desenlace de aquella noche estaba a punto de revelarse. Un desenlace que haría que se cuestionaran todas las historias contadas, cada dolor vivido. Y ante su mirada, una figura emergió de entre la multitud, un rostro conocido y olvidado. Era la hermana de Zacarías. De repente, todo aquello que parecía claro se volvía un laberinto de emociones. «Todo comenzó con un secreto», gritó ella, y al pronunciar esas palabras, el rumbo de todos estaba en juego. Raíces profundas que habían mantenido a las familias unidas y separadas comenzaban a florecer en aquella noche oscura y tormentosa. Nadie podía predecir cómo este nuevo secreto cambiaría el destino de todos. Un silencio agudo llenó la casa. Miedos ancestrales se elevaban pesadamente. Y el final de... gritó ella. Y al pronunciar esas palabras, el rumbo de todos estaba en juego. Pero antes de que alguien pudiera hablar, un grito aterrador interrumpió la escena. Desde el fondo del patio, una mujer apareció corriendo, sus ojos desorbitados de terror. «¡Ayuda, por favor! ¡No sé qué hacer!», su voz trémula. Todos la miraron, confundidos por su invasión repentina. Era Clara, la comadre de Zacarías, conocida por sus chismes y rumores. Nunca había sido una figura de autoridad, pero su mirada hablaba de la urgencia del momento. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó Zacarías, su corazón latiendo con fuerza. «Dímelo. Vine corriendo porque los hombres de la familia que buscan a María José están armados. Llegaron a la aldea. Dicen que la quieren a ella y a sus hijos», exclamó, casi al borde del colapso. Un murmuro de incredulidad recorrió la multitud. Un escalofrío se apoderó del ambiente. Los rostros de la gente cambiaron, del asombro al pánico. Empezaron a moverse, algunos intentando huir, otros buscando refugio en la casa. «No, no podemos dejarla sola», gritó alguno. Pero el miedo había comenzado a invadir a todos. «No pueden llevarse a nadie más». «Yo sé lo que han hecho». La voz del padre de María José retumbó como un trueno en medio del caos, mientras su mano temblaba aún sosteniendo la pistola. «No lo permitiré». Zacarías trató de calmarlo, pero algo en su mirada le hizo entender que estaba al borde de un precipicio. De repente se escuchó un estallido y el aire se llenó de una pólvora espesa. La multitud se hizo el silencio. Los corazones latían con fuerza. «¿Qué fue eso?», preguntó Zacarías. El nudo en su garganta se hacía más grande. Clara palideció y dio un paso atrás. Desde la oscuridad, un grupo de hombres apareció, empujando y gritando. «¡Ellos son!», alguien gritó, señalando a un grupo que se acercaba. Ojos rabiosos. Parecían sacados de una película, armados y decididos. «¡Váyanse! Le han hecho daño a mi familia. No les dejaremos hacer más».
Continuaron avanzando. «Quédate cerca de mí», le susurró Zacarías a María José, apretando su mano. Pero el niño a su lado se encontraba temblando, sus ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá!», gritó, y su voz resonó quebrándole el corazón a todos. Esa palabra, simple pero poderosa, llevó un escalofrío hasta el fondo de Zacarías. Cuando todo parecía perdido, la comadre Clara dio un paso adelante. «¡Basta! Soy yo quien quiere hablar». Su voz alto y desafiador. «No pueden llevarse a los niños». La verdad es que todos hemos estado ciegos. La multitud se detuvo para escucharla. Zacarías, paralizado por la incredulidad, miró a Clara. «¿Qué verdad?», preguntó, apenas conteniendo la desesperación. Ella tomó aire. Su mirada se volvió seria y decidida. «María José no solo es madre de esos niños. Esa niña que adoptaron es parte de ese mismo secreto que tantos quieren ocultar». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. El padre de María José titubeó, como si su mundo se desmoronara. «¿Qué estás diciendo?», exigió. Pero antes de que Clara pudiera responder, otro disparo resonó. ¡Pum! Esta vez el sonido era más cercano, y la gente retrocedió como si una ola de horror la inundara. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. El niño que había llegado corriendo antes ahora estaba a punto de gritar, pero algo cambió. «Mamá, ella no es quien dice ser», gritó, sus ojos llenos de una profunda sabiduría que parecía estar más allá de su corta edad. Zacarías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un golpe visceral le atravesó el pecho. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz quebrándose. «Ella no es mi mamá. La verdadera mamá nunca nos dejó». Y en ese instante, el caos se volvió absoluto. Las palabras del niño cambiaron todo. Zacarías parpadeó, su mente girando en torno a la revelación. ¿Qué había detrás de sus palabras? El grupo de hombres se detuvo. La violencia momentáneamente se congeló en el aire. Todos los rostros estaban pegados entre la incredulidad y el horror. Las miradas se cruzaron, y el silencio era abrumador. ¿Era María José la madre que todos creían que era? ¿O había algo más oscuro en esta historia? La noche se cerró aún más alrededor de ellos. Cada segundo parecía estirarse, y la verdad, aún no revelada, estaba a punto de alzarse como una tormenta. El futuro de todos pendía de un hilo, y Zacarías sabía que a partir de ese momento nada podría volver a ser lo mismo. ¿Qué secretos se revelarían? ¿Qué perderían todos? La oscuridad estaba llena de posibilidades, y nadie sabía qué camino tomar a continuación. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las palabras del niño seguían resonando en el aire, y el silencio era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Zacarías sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿María José no era su madre? ¿Quién era el pequeño que había llegado corriendo? Su mente estaba llena de preguntas, y el tiempo parecía detenerse. El padre de María José, temblando, apuntaba con la pistola al suelo, incapaz de profesar lo que estaba pasando. «No puede ser cierto. Eso no puede ser verdad», gritó, la desesperación haciendo eco en sus palabras. Los murmullos en la multitud se convirtieron en un torrente de incredulidad. Algunos se cubrieron la boca, otros intercambiaron miradas de horror. «¿Qué quieres decir con que no es su madre?», preguntó Zacarías. Su voz se alzó por encima del murmullo creciente. No podía dejar que esa revelación quedara sin respuesta. La desesperación lo llevó a avanzar un paso, la mirada fija en el niño, que seguía temblando. «Ella es su tía», soltó el niño,
casi gritando. La verdad es que siempre ha sido así. Ella siempre está aquí, escondida entre nosotros. Las palabras cayeron como una bomba en la multitud. Muchos retrocedieron, otros empezaron a murmurar. Las miradas se volvieron hacia María José, que ahora parecía más vulnerable que nunca. ¿Qué está diciendo?, preguntó Zacarías, buscando respuestas en su rostro. Un torrente de emociones se reflejaba en sus ojos. El niño se volvió hacia el padre de María José, que ahora parecía perder el control. «Tú lo sabes, papá. Has tenido que esconderlo todo este tiempo», dijo con una voz que parecía enojarse por la carga que llevaba. «No, eso no es cierto», gritó el padre, pero su mirada delataba la verdad. La multitud se movió. Algunos se acercaron, otros se alejaron en un frenesí de confusión. El caos se volvió tangible. Un estruendo resonó, un golpe inesperado, y de repente las luces de la casa comenzaron a parpadear. «¿Qué es esto?», exclamó alguien. El aire se volvió electrificado. Zacarías sintió un escalofrío. La tensión había alcanzado su punto máximo. Y entonces, en medio de la oscuridad, otro grito desgarrador retumbó. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!». Era una voz femenina. Zacarías se giró sobresaltado y vio a Clara, la comadre que había regresado, su rostro pálido, sus ojos desorbitados. «¡Han llegado! ¡Están aquí!», decía entre lágrimas. Un miedo absoluto se apoderó de todos ellos. «¿Quiénes?», preguntó Zacarías, sintiendo que se le oprimía el pecho. «Los hombres de la familia que adoptó a la niña. Vienen a buscarla». Clara temblaba, presa del pánico. La multitud estalló en un griterío. Un grupo de hombres apareció por la puerta y el caos se tornó en un verdadero enfrentamiento. La tensión se encendió. Zacarías pudo ver sus rostros hostiles, llenos de rabia. «¡Lárguense de aquí!», gritó uno, apuntando directamente a María José. «No, basta», se lanzó Zacarías hacia adelante, pero un golpe en la cabeza lo hizo caer al suelo. Todo se volvió negro. Cuando Zacarías recuperó la conciencia, se encontró rodeado de cuerpos en el suelo. Los hombres de la familia habían comenzado a atacar. La sala era un campo de batalla. Se incorporó a duras penas y vio a María José luchando por proteger a su hijo. «¡María José!», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. El niño estaba atrapado entre ellos, su rostro empapado en lágrimas. «¡Mamá, mamá! ¡No dejes que se la lleven!». «Shimingún, Shimingún». «Estaro, paras. Venga. Siempre seremos mucho más intensos». «Ay, man. Manima, nima, 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 nima». ¡Tas! Cada grito era un dardo en el corazón de Zacarías. Quería hacer algo, pero no sabía cómo. De pronto, una sombra se abalanzó sobre él. Un hombre desconocido, cara dura y ojos fieros, estaba frente a él. «Es un estorbo, amigo. Debes irte ahora», dijo con un tono helado. «Ella no es su enemigo. Está aquí para salvar a su hijo», respondió Zacarías, alzando la voz en un último intento por llegar a la razón. Pero en su interior sabía que el dilema era más profundo y las preguntas eran cada vez más oscuras. ¿Qué era lo que realmente unía a María José y al niño? ¿Qué secretos aún estaban por desvelarse en medio de aquella tormenta? En un giro inesperado, la ventana se rompió y un destello resplandeciente iluminó el lugar. Alguien había lanzado un artefacto explosivo y el caos estalló en una nube de humo
y gritos. Zacarías, cegado y confuso, no podía entender lo que sucedía. Estaba atrapado en un mar de cuerpos y desesperación. La oscuridad caía sobre todos ellos, y de repente el suelo se tambaleó, como si cada uno de ellos estuviera de pie al borde de un abismo. Todo lo que antes parecía claro, ahora estaba cubierto por un manto de incertidumbre. Las lealtades se desmoronaban, las identidades se cuestionaban. Nadie sabía cómo acabaría todo esto. En medio de la agitación, la voz del pequeño resonó de nuevo, más fuerte. «¡Papá! ¡Papá!», gritó, y Zacarías sintió un estallido en su pecho. ¿De quién era verdaderamente ese niño? Esa pregunta hizo que cada hilo de la historia, cada mentira y cada verdad que había creído se deshicieran en el aire. ¿Dónde encontrarían la esperanza ahora? Cada corazón estaba blindado en un silencio, necesitado de respuestas que ya nunca serían las mismas. Y en un instante, la vida de todos ellos se transformó por completo. El futuro ya no podía ser el que habían imaginado. La tormenta se avecinaba, y la única certeza en ese momento era que todo estaba a punto de estallar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las palabras del niño seguían resonando en el aire, y el silencio era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Zacarías sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿María José no era su madre? ¿Quién era el pequeño que había llegado corriendo? Su mente estaba llena de preguntas, y el tiempo parecía detenerse. El padre de María José, temblando, apuntaba con la pistola al suelo, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «No puede ser cierto, eso no puede ser verdad», gritó, la desesperación haciendo eco en sus palabras. Los murmullos en la multitud se convirtieron en un torrente de incredulidad. Algunos se cubrieron la boca, otros intercambiaron miradas de horror. «¿Qué quieres decir con que no es su madre?», preguntó Zacarías. Su voz se alzó por encima del murmullo creciente. No podía dejar que esa revelación quedara sin respuesta. La desesperación lo llevó a avanzar un paso, la mirada fija en el niño que seguía temblando. «Ella es su tía», soltó el niño casi gritando. «La verdad es que siempre ha sido así. Ella siempre está aquí, escondida entre nosotros». Las palabras cayeron como una bomba en la multitud. Muchos retrocedieron, otros comenzaron a murmurar. Las miradas se volvieron hacia María José, que ahora parecía más vulnerable que nunca. «¿Qué está diciendo?», preguntó Zacarías, buscando respuestas en su rostro. Un torrente de emociones se reflejaba en sus ojos. El niño se volvió hacia el padre de María José, que ahora parecía perder el control. «Tú lo sabes, papá. Has tenido que esconderlo todo este tiempo», dijo, con una voz que parecía enojarse por la carga que llevaba. «No, eso no es cierto», gritó el padre. Pero su mirada delataba la verdad. La multitud se movió. Algunos se acercaron, otros se alejaron en un frenesí de confusión. El caos se volvió tangible. Un estruendo resonó, un golpe inesperado. Y de repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear. «¿Qué es esto?», exclamó alguien. El aire se volvió electrificado. Zacarías sintió un escalofrío. La tensión había alcanzado su punto máximo, y entonces, en medio de la oscuridad, otro grito desgarrador retumbó. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!», era una voz femenina. Zacarías se giró sobresaltado y vio a Clara, la comadre, que había regresado. Su rostro pálido, sus ojos desorbitados. «¡Han llegado! ¡Están aquí!», decía, entre lágrimas. Un miedo absoluto se apoderó de todos ellos. «¿Quiénes?», preguntó Zacarías.
sintiendo que se le oprimía el pecho. Los hombres de la familia que adoptó a la niña vienen a buscarla. Clara temblaba, presa del pánico. La multitud estalló en un griterío. Un grupo de hombres apareció por la puerta, y el caos se tornó en un verdadero enfrentamiento. La tensión se encendió. Zacarías pudo ver sus rostros hostiles, llenos de rabia. «¡Lárguense de aquí!», gritó uno, apuntando directamente a María José. «¡No! ¡Basta!», se lanzó Zacarías hacia adelante, pero un golpe en la cabeza lo hizo caer al suelo. Todo se volvió negro. Cuando Zacarías recuperó la conciencia, se encontró rodeado de cuerpos en el suelo. Los hombres de la familia habían comenzado a atacar. La sala era un campo de batalla. Se incorporó a duras penas y vio a María José luchando por proteger a su hijo. «¡María José!», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. El niño estaba atrapado entre ellos, su rostro empapado en lágrimas. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No dejes que se la lleven!». Cada grito era un dardo en el corazón de Zacarías. Quería hacer algo, pero no sabía cómo. De pronto, una sombra se abalanzó sobre él. Un hombre desconocido, cara dura y ojos fieros, estaba frente a él. «Eres un estorbo, amigo. Debes irte ahora», dijo con un tono helado. «Ella no es su enemigo. Está aquí para salvar a su hijo», respondió Zacarías alzando la voz en un último intento por llegar a la razón. Pero en su interior sabía que el dilema era más profundo y las preguntas eran cada vez más oscuras. ¿Qué era lo que realmente unía a María José y al niño? ¿Qué secretos aún estaban por desvelarse en medio de aquella tormenta? En un giro inesperado, la ventana se rompió y un destello resplandeciente iluminó el lugar. Alguien había lanzado un artefacto explosivo, y el caos estalló en una nube de humo y gritos. Zacarías, cegado y confuso, no podía entender lo que sucedía. Estaba atrapado en un mar de cuerpos y desesperación. Pero en medio del caos, un grito familiar rompió la atmósfera. «¡Zacarías! ¡Zacarías!», era la voz de su hermana, Corina, que había emergido de entre la multitud. Todos deben saber la verdad. Zacarías se giró, sorprendido. Corina, pálida y adolorida, tenía una determinación que le impresionaba. «Todo lo que creías saber es una mentira. Yo fui quien entregó a los niños». Un silencio antes ensordecedor se apoderó de la escena. Todos se giraron hacia ella, incredulidad en sus rostros. «¿Qué elegiste?», se atrevió Zacarías, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba otra vez. «Lo hice para protegerte, para proteger a todos. La familia que adoptó a tu hermana está conectada a nosotros de una manera que nadie conoce. Y yo no podía permitir que nadie lo supiera», reveló Corina con lágrimas en los ojos. Zacarías sintió como si le dieran un puñetazo. «¿Cómo pudiste, Corina?». «Estás destruyendo todo», gritó angustiado. El niño, el pequeño que había corrido, miraba a su madre, confundido y asustado. «Todo esto es un error», añadió, mirando al padre de María José. La confusión se convirtió en caos. El padre de María José gritó: «Yo no sabía. No puede ser cierto. ¿Por qué tomaste esa decisión?». Corina quedó paralizada. Las miradas fulminantes pesaron sobre ella. Zacarías sintió una presión en el pecho. Era por la familia. La voz de su hermana retumbó en el aire. «Siempre hemos estado atrapados en un ciclo de secretos y mentiras. El verdadero peligro no son ellos, sino lo que hemos creado entre nosotros». De pronto el niño, aún aferrado a María José, miró a su alrededor y dijo: «Pero mamá,
No soy solo adoptado. Tienes que recordar. Un manto de hielo se esparció entre todos. Las palabras se convirtieron en un eco aterrador, y Zacarías comenzó a temer lo que podría surgir de eso. ¿Qué significa eso?, murmuró, su voz temblando. Pero antes de que alguien pudiera responder, un nuevo estallido resonó, esta vez más cercano. Todo se oscureció. El humo llenó el aire, cubriendo todo en un vórtice de caos. En medio de las sombras, una figura se destacó. De ella emanaba un aura que hacía que el corazón de Zacarías se detuviera. Era la madre de María José, una mujer a la que todos creían perdida, y su mirada era de hielo. «¡Ya es hora de que todos sepan la verdad!», gritó. Y en ese instante, mientras el misterio de las identidades se agazapaba en la penumbra, una revelación devastadora cruzó el aire. Todo comenzó con un pacto familiar, y ahora es tiempo de cobrarse la deuda. Las sombras se alzaron, revelando a cada uno de los presentes que todo lo que habían construido estaba a punto de desmoronarse en una noche infernal. Y Zacarías se dio cuenta de que su verdad era solo una de muchas, y que la tormenta apenas comenzaba. La sala se quedó en silencio tras la revelación. Todos los ojos se volvieron hacia el niño, quien inexplicablemente había arrojado una bomba de verdades. «¡No soy adoptado!», susurró, de nuevo entre lágrimas, mientras María José se arrodillaba, completamente descompuesta. El mundo se descosía a su alrededor. Corina, a un costado, quedó paralizada. Las palabras la habían atrapado. No podía creer que su propia familia estuviera tan enredada en un secreto cuyas raíces alcanza. Susurró, como si la realidad se deslizara entre sus dedos. Zacarías, con el corazón latiendo como un tambor, tomó aire, luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Todo parecía encajar de un modo aterrador. La infancia compartida, las decisiones apresuradas, y ahora la revelación de que su propia hermana había jugado un papel en ello. «¿Pero qué hiciste?», rugió. Las emociones hervían y el tiempo se estiraba. Una espiral infernal. «No era para que tú lo supieras. Solo quería protegerte», respondió Corina, la voz quebrada. Pero cada una de sus palabras resonaba como un eco vacío, ausencia de confianza. Zacarías, sintiendo que la presión lo aplastaba, se volvió hacia María José, cuyo rostro estaba cubierto de desesperación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Los ojos de todos preguntaban lo mismo. De pronto, el niño rompió el silencio. «Ella debe saber, aunque duela». Su voz era pequeña, pero resonaba con una fuerza poderosa. «Debemos enfrentar quiénes somos, juntos». María José emitió un gemido, su rostro empapado en lágrimas. «No puedo. Tal vez no soy quien creías». Zacarías sintió que su corazón se partía en pedazos mientras se acercaba, tratando de abrazarla y consolarla. «Eres lo que siempre has sido para mí. No hay dudas». En ese momento de vulnerabilidad, la figura de la madre de María José emergió de entre las sombras. La mirada sombría. Todo comenzó con un pacto que ya no es viable. «Ustedes tienen el poder para romper ese ciclo», proclamó. Entonces el caos cobró un nuevo rumbo, pues la verdad de su historia familiar empezaba a desdibujarse. La multitud, abrumada, comenzó a murmurar entre sí. Algunos querían huir, otros querían luchar. «Dejen que hablen, dejen que las verdades salgan de sus sombras», gritó uno de los hombres del pueblo.
Efectivamente, el miedo tuvo un efecto liberador. Mientras la tormenta rugía afuera, el padre de María José empezó a sentir que el apretón de las sombras se aflojaba levemente. Es tiempo de tratar de hacer lo correcto, aunque eso signifique perderlo todo, se dijo a sí mismo y se aproximó a la puerta. Solo sé que ya es hora de afrontar esto de frente. La oscuridad rodeaba a la casa, pero un rayo de esperanza iluminó de alguna forma el camino. Zacarías sintió la carga levantarse. Juntos sus voces se alzaron en una mezcla de dolor y resolución. «Basta de secretos. Hablemos de la verdad que todos hemos ocultado», exclamó, mirando a cada uno de ellos. Con el aliento en calma y el eco de las palabras resonando en sus corazones, todos comenzaron a hablar, combatiendo las sombras que llevaban tanto tiempo reprimiendo. Las verdades afloraron, liberando a los presentes del miedo que había sido la cadena que los mantenía prisioneros. En medio de las revelaciones, Zacarías miró a María José y sintió que la conexión se solidificaba. No sabían qué harían después, pero estaban dispuestos a enfrentar el futuro, juntos. Entonces, el niño abrazó a su madre con fuerza, y en ese apretón, los ecos del pasado parecieron disolverse. Con cada palabra, una parte del dolor se desvanecía, y una nueva historia empezaba a tejerse. ¿Habrá un nuevo amanecer para todos ellos?